Bueno, está con nosotros el señor Leonardo Valdés Zurita. Él es el expresidente del Instituto Federal Electoral de México, también un experto en el tema de la narcopolítica, y vino a Argentina. Está invitado por la legislatura porteña para hablar sobre lo que es este conflicto que tanto aqueja a México y que ha de alguna forma ha traído la atención de los medios internacionales a nivel global por la violencia que se está viviendo, sobre todo en el norte de México. ¿Qué tal? Bienvenido, Leonardo. Muchas gracias, Adrián. Un placer tenerlo acá. Me gustaría que empecemos la entrevista por algo que a mí me llama mucho la atención y que he estado viendo en los medios, sobre todo en lo que son los meses de este año, es que se ha notado una baja en el nivel de violencia que tenían los carteles en la zona de conflicto, y también con lo que se llaman los narcomensajes, puede ser, que es esto de dejar cadáveres tirados a modo de mensaje mafioso. Sí, hay diversas mediciones que han ido reportando una disminución. Por supuesto que hay las mediciones oficiales, que tienen que ver con las denuncias de delitos, que ha habido una disminución. Y hay otras mediciones que son especializadas, medios de comunicación, periódicos, claro, portales, se han especializado en hacer mediciones más puntuales sobre, por ejemplo, homicidios que son producto del enfrentamiento entre los grupos de narcotraficantes. También ha habido una disminución. Digamos que el fenómeno llegó a su punto máximo hacia el año 2010, sí, y a partir de entonces ha habido una disminución. Ya 2013 es un año en el que la disminución es franca, y ahora en lo que va de 2014, el mes de agosto registra el número más bajo de homicidios vinculados con las cuestiones del narcotráfico. O sea que su piso, digamos, el punto máximo fue en el 2010, digamos, fue antes de que asumiera Peña Nieto como presidente. Así es, fue de alguna manera producto de una decisión gubernamental que se tomó a principios de 2007, que fue hacer una política de enfrentamiento total y radical al narcotráfico. Esto, bueno, pues generó diversas consecuencias, y una de las consecuencias fue que se incrementó significativamente la parte de la inseguridad. ¿Y qué es lo que genera que empiece a bajar? Porque yo leí, por ejemplo, algunas, si uno se pone a leer en los medios, obviamente que hay muchas teorías, los analistas tienen diferentes versiones de cuál es la razón por la cual este año parece que, sobre todo a partir del año pasado, empiezan a bajar significativamente los niveles de violencia. Algunos dicen que es porque como que el presidente Peña Nieto como que se retrotrae un poco, y que al no tener una guerra tan abierta con los narcotraficantes, eso hace que baje la violencia. ¿Esto es así? Yo diría que son varias cuestiones combinadas. Primero, hay que reconocer que a pesar de la violencia que generó el enfrentamiento frontal inicial del periodo presidencial anterior, empezó a dar resultados. Claro. Al final del día sí se atrapó a una importante cantidad de cabecillas, de grupos, de cárteles. Otros de ellos murieron en los enfrentamientos, de tal suerte que no hay que regatear el hecho de que aquella política tuvo efectos, y ahora se están viendo algunos de sus resultados positivos. Lo segundo es que también habría que decir que la política ha evolucionado. La nueva administración ha cambiado algunos enfoques. Una cuestión que es muy importante en este tipo de situaciones es la regionalización. Hoy está mucho más claro que no se trata de un problema de toda la República Mexicana. Claro, es como que la violencia está localizada. Claro, está localizada básicamente en los estados de la frontera norte, correcto, que son los estados por los que tradicionalmente ha transitado droga hacia el mercado de consumo más grande del mundo, que es el de los Estados Unidos. Y además, dentro de esos mismos estados fronterizos, tampoco es todo el estado que tiene esta problemática, sino son las ciudades que son el tránsito inmediato en la frontera. Han surgido otros polos, otros lugares que están pegados a las costas,
porque también ha habido transformación de los medios de comunicación. Ahora pareciera ser que la mayor parte del tráfico hacia los Estados Unidos ya no es por vía terrestre, sino que está pasando vía marina. Marítimo. Entonces hay algunos puertos en donde esta actividad se ha desarrollado y también la conflictividad se ha incrementado. Pero yo diría que es producto de los logros del enfrentamiento inicial, cambios en las estrategias de enfrentamiento que se están realizando y algo muy importante, ha habido una mayor concentración en la parte de la lucha financiera, de controlar en dónde se están ubicando financieramente los recursos de estos grupos, porque lo cierto es que son grupos que tienen muchos recursos porque es grande la cantidad que exportan hacia los Estados Unidos, porque es muy grande el mercado. Ahora, los cárteles, ¿están debilitados ahora? ¿Están más débiles que lo que estaban en el 2010, por ejemplo? Yo digo que sí, que ha habido un debilitamiento, también producto de la lucha entre ellos mismos, porque lo cierto es que hay que decir que una parte... Que se disputan territorio, me imagino. Sí, una parte de los ajustes producto de la decisión del Estado de tomar una actitud más activa fue que los propios cárteles empezaron a disputar territorios, rutas, accesos, y esto provocó también enfrentamientos muy violentos entre ellos mismos. ¿Y de qué manera influyó la violencia en lo que fueron las elecciones presidenciales de 2012 y de qué manera sigue influyendo hoy el fenómeno del narcotráfico en la política mexicana? Bueno, debo decirle que este tema era uno de los temas de mayor preocupación de mi persona como presidente del Instituto Federal Electoral, pero además de la institución, el IFE, hoy se llama Instituto Nacional Electoral, es un órgano del Estado mexicano, pero es un órgano autónomo, no depende del Poder Ejecutivo, no depende del Poder Legislativo ni del Poder Judicial, no es un cuarto poder en estricto sentido, pero sí es un órgano ciudadano, autónomo, que está responsabilizado de organizar las elecciones y que las elecciones además sean equitativas, sean confiables, de tal suerte que ya el órgano electoral tiene una enorme carga, una gran visibilidad en los procesos electorales porque es el árbitro de una contienda por el poder político. Como en los partidos de fútbol, el árbitro tiene una centralidad, tiene que hacer un gran esfuerzo. Y en el 2012, aunque lo habíamos vivido ya de manera preparatoria en el 2009, pues tuvimos que enfrentar el reto de llevar a cabo una operación logística muy grande. Padrón electoral en México son 80 millones de ciudadanos, porque así lo establece la ley, son ciudadanos los que reciben los votos en las casillas, electos en un proceso muy complejo, aleatorio, para garantizar que sean imparciales, que no sean miembros de los partidos políticos, y además las mesas de votación se llevan lo más cercanamente posible al domicilio de los ciudadanos, o sea que la operación es muy dispersa en un territorio muy grande, casi 2.000 millones de kilómetros cuadrados, de tal suerte que es una operación logística muy compleja y justo tuvimos que diseñar procedimientos, protocolos de seguridad específicos para que en esas zonas esas zonas calientes, ¿de qué manera, cómo entraban? Bueno, hay que ser valiente para entrar ahí. Bueno, lo cierto es que dentro de estos protocolos de seguridad, el más sencillo, que al final nos dimos cuenta que era el más obvio y que nos ayudó muchísimo, fue que los capacitadores, que es la gente que despliega el trabajo para visitar a los ciudadanos, capacitarlos e invitarlos a ser autoridad electoral, fueran personas del mismo lugar, de tal suerte que ellos conocieran perfectamente la zona que iban a trabajar, los peligros de la zona que iban a trabajar, pero también fueran conocidos por quienes viven en esa zona y no hubiera desconfianza respecto de que se tratase de personas que vienen de otro lugar a otra cosa distinta que organizar las elecciones. Eso nos dio un gran resultado y debo decir también que el gobierno federal y los gobiernos de los estados pusieron su parte, hicieron trabajos de inteligencia y ayudaron a que la jornada electoral se pudiera llevar a cabo de manera pacífica. En México en 2012 se instalaron 143.130 mesas de votación a todo lo largo y ancho
de la República y afortunadamente no tuvimos un solo incidente de seguridad que estuviera vinculado con situaciones del narcotráfico. Ahora, hablando más ya a un nivel regional, saliendo un poco de México, ¿se percibe que hay una especie de efecto contagio en otros países o que los narcos y los cárteles que están en México se expanden hacia países limítrofes, ya hacia el sur, o incluso que pueden llegar hasta Venezuela? No sé de qué manera el gobierno de Venezuela puede llegar a influir o puede llegar a tener alguna injerencia en esta especie de expansión que se está dando, sobre todo en esa zona, ¿no? Que es una zona muy caliente, sobre todo en Guatemala, como en Honduras. ¿Se percibe esto y qué es lo que se planea a nivel regional para tratar de atacar estos nuevos focos que aparecen? Bueno, yo diría que el narcotráfico tiene una larga historia en América Latina. México no es el país en el que más se ha desarrollado. Tenemos el ejemplo de Colombia. Incluso para hablar de narcopolítica, todos los que nos hemos preocupado por este tema tenemos que visitar y estudiar lo que sucedió en Colombia, que fue incluso en alguna medida mucho más grave que lo que ha sucedido hasta ahora en México. Y lo que diría es que sí hay un efecto hacia Centroamérica y sobre todo hacia Guatemala, de cárteles mexicanos que están operando por allá. Nosotros como autoridad electoral tuvimos mucha relación con la autoridad electoral de Guatemala, asesoramos a su personal justo en sus más recientes elecciones presidenciales para que hicieran esfuerzos para evitar problemas que se pudieran presentar. Creo que fue eficiente esa asesoría y lograron llevar a cabo sus elecciones presidenciales sin grandes contratiempos. Ahora, sí es un fenómeno regional que requiere una política regional, claro. Requiere que los gobiernos de América Latina se sienten, trabajen, analicen, diseñen estrategias, y en esto hay que sumar a los Estados Unidos. Eso te iba a decir. Porque es un tema continental, no es solo el subcontinente latinoamericano. Absolutamente. Hay que sumar a los Estados Unidos, porque si los Estados Unidos no combate el mercado de consumo que ellos tienen y no logra controlar ese mercado de consumo, el tema de que países latinoamericanos sean exportadores va a seguir siendo un flagelo. Va a seguir existiendo. Ahora hay muchos analistas que opinan que para tratar de debilitar un poco a lo que son los cárteles, sobre todo los que se encuentran en la zona de la frontera con Estados Unidos, el hecho de una eventual legalización del consumo de drogas en Estados Unidos podría llegar a bajar sobre todo la fuerza con la que se manejan o con la que se mueven en esa región. ¿Usted cree que esto puede llegar así, ahora que hay algunos estados en Estados Unidos en los cuales la marihuana se despenaliza, por ejemplo, como puede ser en el estado de Washington, en Colorado? ¿Cree que si se diera una eventual despenalización del consumo de droga, la cosa cambiaría? Yo digo que es un tema sobre el cual se tiene que trabajar. Digamos que efectivamente en algunos estados de la Unión Americana están estas situaciones que no se han generalizado para todo el país. En Uruguay también hay un experimento ahora de despenalización del consumo de la marihuana. En México se ha discutido mucho. Bueno, acá también. Pero se tiene claro que para el caso mexicano, y yo me atrevería a decir para el caso latinoamericano, una despenalización unilateral no sería conveniente si los Estados Unidos no caminan en esa misma ruta. Claro. Lo que hay que decir es que la Organización de Estados Americanos celebró hace unos meses una asamblea extraordinaria en Guatemala, justamente en Antigua, para poner en la mesa de debate el tema de la despenalización de las drogas en toda América, no solamente en América Latina, y digamos que se puso en la mesa, los gobiernos decidieron entrar a la discusión, están elaborando cada uno de ellos sus análisis y sus perspectivas, y yo diría que en unos cuantos meses
la Organización de Estados Americanos va a reabrir ese tema, porque sí tiene que ser una política continental, definitivamente. Sí, es interesante, ¿no? Digo, si uno se pone a ver también cuál es la conversación en Estados Unidos, es casi, se está diciendo ya que la guerra contra las drogas fracasó y que hay que encontrar un enfoque diferente para tratar de cortar con esto, ¿no? Porque si ya, bueno, sobre todo en lo que fue el gobierno de Bush, se utilizó muchísimo dinero para tratar de cortar con el narcotráfico y claramente los efectos muestran que no sirvió de mucho. Entonces, como ya se está hablando de que la guerra contra las drogas se perdió, ahora hay que encontrar un foco y quizás este podría llegar a ser un ángulo que podría llegar a ayudar, sobre todo considerando que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo. Sí, por supuesto, tiene que ser una política continental. Claro, que englobe a todos, digo, no sirve que lo haga uno solo. Sí, no puede servir un poco que algunos países caminen en ese sentido, pero lo cierto es que sí tiene que ser una política continental y tienen que estar los Estados Unidos, porque además, hay que reconocerlo, el tráfico de drogas produce otros efectos económicos, sociales, políticos, y el enfoque tiene que ser un enfoque integral y tiene que ser a nivel gubernamental. No hay otra instancia en nuestros países que pueda enfrentar a un poder, porque el narcotráfico es un poder, son organizaciones que tienen mucho dinero, que tienen muchas personas que están a su servicio, que tienen capacidad para manejar armamentos, que pueden en algún momento determinado incluso incidir en la estabilidad política de una nación, de tal suerte que son los gobiernos quienes tienen que enfrentarlo y lo tienen que enfrentar con mucha decisión y con una estrategia muy bien diseñada. Y ahora ya para ir cerrando, la última pregunta. Acá hay un debate, sobre todo en los últimos meses se tuvo un debate muy fuerte porque se planteaba que Argentina dejó de ser un país de tránsito de droga para convertirse en un país productor de droga. ¿Cuál es la visión que se tiene desde afuera de Argentina hoy, siempre dentro de lo que es la realidad latinoamericana de lo que es el consumo de drogas? ¿Cuál es la percepción que se tiene de Argentina con respecto a este tema? ¿Es así? Bueno, sí, de alguna manera los medios internacionales han estado poniendo énfasis en esta situación. Para lo específicamente político, que es el tema al cual a mí me convocaron, está muy claro que es necesario avanzar y profundizar la legislación para el financiamiento a los partidos políticos y a los candidatos. Es necesario tener mejores elementos de fiscalización de los recursos que utilizan los candidatos y los partidos políticos en sus campañas electorales, y sobre todo lo más importante es que esto no afecte la vida política de la nación. Creo que Argentina está a tiempo para hacer una reflexión legislativa para fortalecer sus leyes, sus reglamentos y lograr que pues ya en la próxima elección que está en puerta no se presenten complicaciones de la muy indeseable presencia de recursos del narcotráfico en las campañas electorales. Leonardo Valdés Zurita, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Infobae TV.